Hoy tenemos los banners otra vez que nos recuerdan que hay una palabra sobre nosotros, ¿sí? Una palabra específica para este año que tiene que ver con movernos, con mudarnos. Siguiendo el texto de Génesis 12, en los dos banners, ¿está bien puesto eso? En Génesis 12 está el llamado que Dios le hizo a Abraham, diciéndole que debía dejar su tierra, su parentela, la casa de su padre, ¿sí? En definitiva, le estaba diciendo que tenía que mudarse. Y en medio de todo lo que Dios le habló, Dios le dijo a Abraham específicamente: yo te bendeciré, y detalla algunas bendiciones, y también dice al final: y serás bendición, y también detalla algunos aspectos de ser bendición. De eso estuvimos hablando los dos domingos anteriores. En un domingo recordamos que Dios nos bendijo, y en el último domingo recordamos que Dios nos envía a bendecir. Y terminamos la reunión del domingo pasado haciendo un desafío a salir a bendecir esta semana que pasó, a lugares bien específicos. Espero que lo hayan podido hacer. Sé que muchos lo hicieron, y algunos de los que hicieron me contaron algunas cosas y me dejaron entender que realmente les había ido muy bien. De hecho, habían sido sorprendidos por la actitud de la gente, ¿no?, al recibir la bendición. Pero justamente es así, es decir, la gente está esperando que alguien le lleve una concreta bendición, una verdadera bendición, ¿sí? Así que anímense y sigamos bendiciendo. Hoy quiero que sigamos pensando un poco en esto de la bendición, y que pensemos en un texto que también leímos el domingo pasado, que es el de Efesios capítulo 1, versículo 3. Allí dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué les parece si leemos juntos el texto? ¿Lo ven bien ahí? ¿Sí lo ven? ¿Sí? Y si no, pueden seguirlo en su Biblia si quieren, Pero vamos a leerlo juntos. ¿Vamos? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora yo les voy a hablar de algunas bendiciones que se relacionan con ese pasaje. Pero ¿qué les parece, ya que somos un pueblo de fe, si antes de escuchar la explicación volvemos a leer este texto, pero en tono de alabanza, como si estuviésemos alabando de en serio? Porque en definitiva, ¿qué es lo que Pablo nos sugiere aquí? Que alabemos a Dios, ¿no? Porque él dice: bendito sea. O sea, es una forma de alabar, de exaltar al Señor. ¿Les parece que le podemos poner tono de alabanza a esta frase? A ver, vamos a ver cómo sale. ¿Vamos? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor por esas bendiciones? Sí, Señor. Gracias a Jesús. Amén. Entonces, este texto tiene que ver con bendiciones, y bendiciones muy específicas. Muy específicas, ¿sí? No es cualquier bendición de la que Pablo está hablando aquí. No es un simple beneficio, ¿sí? Porque a veces confundimos bendición con beneficio. No es un simple beneficio. Es una verdadera bendición que hoy les quiero hacer conocer o recordar, porque probablemente muchos de ustedes ya lo sabían. No es la primera vez que vamos a hablar de esto. Pero
es fundamental para poder entender la correcta bendición de la que habla Pablo, es que esto se nos revele, ¿sí? Es decir, no solamente que contemos con conocimiento, no solamente alcanza con que alguien se los explique, sino que además tiene que haber intervención del Espíritu Santo de Dios y que se nos revele. ¿Qué significa que se nos revele? Que el mismo Padre, que Dios mismo nos lo esté explicando en el corazón. ¿Cuántos quieren eso? ¿Qué les parece tener al Padre mismo sentadito ahí junto con nosotros, haciendo de maestro? ¿Cuántos quieren que el Padre mismo les enseñe? Amén. Me bajo, que enseñe el Padre. Bueno, yo espero que el Padre me use. Pero también es bueno que cuando no tenés a alguien adelante, simplemente digas: Padre, necesito que me lo reveles. Y que me reveles esas bendiciones de las que habla Pablo, que son tan específicas, ¿sí? Tan específicas. No podemos entender estas bendiciones simplemente como el cumplimiento de algo. Porque muchas veces tomamos esas promesas que se fueron dando en el Antiguo Testamento y bueno, es algo que nosotros recibimos, ¿no? Esas bendiciones no son el cumplimiento de algo, sino que tenemos que entender que Cristo es el cumplimiento de las bendiciones. Lo que hoy quiero que quede bien en claro es que Cristo no puede ser separado de las bendiciones que nosotros recibimos. Cristo no puede ser separado de las bendiciones que recibimos. Entonces, las bendiciones que recibimos no son el cumplimiento de algo que se nos prometió, sino que las bendiciones son Cristo mismo haciéndose presente en cada uno de nosotros. ¿Me están entendiendo o no? ¿Sí? ¿Está muy complicado? Yo sé que es complicado, por eso muchos no lo pueden entender. Y tenemos estos momentos especiales para poder explicar eso, que parece tan complicado, pero que al final termina tan sencillo como para que un niño lo entienda. Y si lo entendemos, entonces nos podemos hacer propietarios de esa bendición. Si nosotros no entendemos que Cristo es el cumplimiento de las bendiciones, entonces nos vamos a quedar con la idea, como les dije antes, de que la bendición significa simplemente un beneficio. Y terminamos haciendo a la bendición de Cristo algo demasiado terrenal, natural y egocéntrico. ¿Sí? Terrenal, natural y egocéntrico. Por ejemplo, cuando hablamos de bendiciones, ¿de qué hablamos? ¿Hablamos de una casa? ¿Sí? Oh, qué bendición tener casa, ¿no? ¿Cuántos creen que tener casa es una bendición de Dios? Tener un auto es una bendición de Dios, ¿no? Para moverse. Tener plata en el bolsillo es una bendición de Dios. Tener salud es una bendición de Dios, ¿sí? Ahora, todo eso que le acabo de mencionar, casa, auto, salud, dinero, ¿lo necesitaremos en el cielo? Entonces, de ahí ya partimos de la base de que estamos hablando de bendiciones que son terrenales. Y si son terrenales, son naturales. Y si son para la época en que la tierra esté funcionando, entonces son egocéntricas, porque le estamos mirando solamente para nosotros. ¿Me explico? ¿Cuántas bendiciones? No vamos a contarlas ahora, pero les propongo que hagan este ejercicio. ¿Cuántas bendiciones realmente espirituales, donde Cristo es el centro, mencionamos a diario? Hagan la prueba. A partir de mañana, escúchense hablar. Bueno, obviamente mañana ustedes, yo espero que cambien el vocabulario. Pero recuerden lo que hablaron la semana pasada. ¿De cuántas bendiciones de Dios? Porque hay gente que constantemente me dice: yo estoy todo el tiempo hablando de las bendiciones de Dios. Te felicito, haces muy bien. No tenés que dejar de hacerlo. Pero haz un recuento de las bendiciones de las que hablas y te vas a dar cuenta que probablemente el 99% tiene que ver con cuestiones terrenales, naturales y lamentablemente egocéntricas. ¿Sí? Pero Pablo dice en el texto que son bendiciones espirituales y que están puestas en Cristo Jesús. O sea, Él es el centro. Y Cristo está en el cielo, no está en la tierra. ¿Me entienden? Entonces no está mal que reconozcas que todo lo que tenés puesto encima es una bendición que viene de Dios. Pero la intención del apóstol Pablo es ir más allá.
Y no solamente lo que tenemos puesto encima es una bendición de Dios. ¿Me entienden ahora? ¿Van entendiendo un poco mejor? Esta es la diferencia entre bendición y beneficio. Todo lo que Jesús vino a hacer y cumplió era algo que había sido prometido, profetizado, repetido por miles de años. Entonces, cuando Jesús llega, en el momento en que llega y empieza a presentarse toda la gente del Nuevo Testamento, lo estaban esperando. Y cuando empiezan a hablar acerca de la bendición que Cristo les trajo, no estaban escogiendo simples palabras poéticas, para explicar lo que la sensación, la emoción que Cristo produjo en sus vidas. No, estaban hablando de algo que ya existía desde la eternidad, espiritual, y que necesitamos conocer. Entonces Cristo era el cómo, el qué, el cuándo, el dónde, de todo lo que se había prometido, de todo. Por eso es que le dije al principio, y quiero que quede claro hoy, que la bendición no se puede separar de Cristo. La bendición no se puede separar de Cristo. Ahora lo van a entender cada vez mejor en cuanto sigamos hablando. Entonces, si nosotros no sabemos qué es lo que fue prometido, tampoco sabremos cómo es que Cristo es la realidad y el cumplimiento de todas esas bendiciones. O sea, el que no sabe lo que busca nunca lo encuentra. Eso está claro, ¿no? Esa frase, la última, la entendieron, ¿no? El que no sabe lo que busca nunca lo encuentra. Entonces, si yo no sé que estoy buscando a Cristo, entonces nunca encontraré determinadas bendiciones. Por ejemplo, hay una bendición que viene junto con Cristo y no se puede separar de Él, que es la paz. La paz es eterna. La paz es celestial, se produce allá. ¿Sí? Pero la paz no puede ser separada de Cristo. O sea, nadie te puede dar paz. Entonces ahí empezamos a entender esto que Pablo nos estaba diciendo, que Cristo es el cumplimiento de las bendiciones anunciadas. Entonces, si yo estoy buscando paz, pero nadie me dijo que la paz es Cristo, no la voy a encontrar. Por eso digo, el que no sabe lo que busca, nunca lo encuentra. Claro, todo el mundo dice que anda buscando paz, pero no es tan sencillo. Yo tengo que saber que la paz que busco es la paz que está en Cristo, no cualquier paz. ¿Vamos? ¿Sí? ¿Me van entendiendo? Son textos complicados, por eso trato de ir lento. Esta palabra bendición de la que Pablo habla en Efesios 1 no es una palabra que se le ocurrió a él simplemente para tratar de describir qué bien que le hizo sentir Jesús. Él no estaba hablando de algo natural. Había 2000 años de historia que hablaban acerca de bendiciones que estarían unidas a Cristo y que fuera de Cristo no las podríamos tener. Por eso es que ellos esperaban tan fuertemente el cumplimiento de esas bendiciones. Pero déjenme que vaya a la parte más práctica para que podamos entender esto claramente. Porque Pablo nos habla aquí en tres partes. En primer lugar, él nos dice que las bendiciones de las que está hablando ahí son bendiciones espirituales, no son terrenales. La mayoría ahora, esto es interesante, porque la mayoría de nosotros todavía están buscando bendiciones en el ámbito del testimonio y no en el ámbito del cumplimiento. Y alguno va a decir, qué difícil que se vino el pastor hoy. Bueno, pero vengo totalmente propuesto a explicárselo. ¿Qué es el ámbito del testimonio y qué es el ámbito del cumplimiento? Esto lo tenemos que saber porque si no las bendiciones no nos llegan. El ámbito del testimonio es el lugar donde las cosas se cuentan. Y el ámbito del cumplimiento es el lugar donde realmente suceden. ¿Va quedando más claro? ¿Sí? ¿No contestan? Entonces le voy a hacer otra demostración ejemplar. A ver,
Le voy a usar a Beto. ¿Te puedo usar, Beto? Pero no hace falta ni que te pares, nada. Ahí quietito nomás. Por ejemplo, yo le voy a contar a Beto que en la vecinal están repartiendo pan dulce. ¿Te gusta el pan dulce? Te encanta el pan dulce. ¿Vos también querés pan dulce? ¿Vos también querés pan dulce? Bueno, vengan. El tema es que, vieron, inmediatamente cuando yo ofrecí algo, vinieron y se me pegaron los dos. ¿Vos también querés pan dulce o no querés pan dulce? ¿Sí? El tema es que acá no hay pan dulce. Yo acá se lo estoy contando. Para que podamos tener pan dulce, nos tenemos que mover hacia la vecinal, porque ese es el ámbito del cumplimiento de lo que les estoy diciendo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que muchas veces sucede en la iglesia. Mire, nosotros le contamos a uno, le contamos a otro, le contamos a otro lo que Cristo hizo con nosotros. ¿Sí? ¿Dónde se lo contamos? Y en este ámbito generalmente, porque este es el ámbito del testimonio. Aquí es donde le contamos a todo el mundo lo que Cristo hace. Pero ahora, ¿el cumplimiento es acá? ¿La paz es acá? De hecho, muchos de ustedes se han ido de vacaciones, por ejemplo, van a visitar una congregación por ahí y vuelven y dicen, pastor, conocí una iglesia, no sabe qué paz que había ahí. O sea que la paz no solo está acá. Gloria a Dios, ustedes sienten paz acá. Pero es que el tema es que la paz no la damos nosotros. Acá solamente les estamos contando acerca de dónde está la paz. Gracias, muchachos, tomen asiento. ¿Se entiende mejor? Por eso es que mucha gente termina frustrada. Y nosotros mismos a veces terminamos frustrados. ¿Por qué? Porque, claro, escuchamos que de Cristo se nos habla en este lugar. Y entonces invitamos a todo el mundo y le decimos, mira, si vas a aquel lugar, tu vida va a cambiar. Y no es el lugar lo que lo cambia. Si yo, como testigo de Cristo, luego no agarro a esa gente y las conduzco hasta el ámbito del cumplimiento, nadie va a encontrar paz. ¿Cuántos me están entendiendo ahora? ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Sí o no? 5 nada más me entendieron. ¿Qué hago? ¿Qué otro ejemplo puedo? ¿Me entendieron o no me entendieron? ¿Sí? Entonces, esto es lo que sucede. Pablo dice que son espirituales, no son terrenales. ¿Sí? No son terrenales. Lo terrenal es el testimonio. Pero las bendiciones no están en lo terrenal, las bendiciones están en lo espiritual. O sea que si yo no los conduzco a Cristo, nadie va a encontrar paz, ni amor, ni verdadero gozo, ni verdad, nada. Ámbito del cumplimiento es donde realmente sucede la bendición, y ese ámbito es el cielo. Ese ámbito es el cielo. Entonces, nuestra responsabilidad, uniéndolo con mensaje del domingo pasado, eso de que serás bendición, es conducir a la gente a ese ámbito. No hay ningún problema en que los inviten aquí, a que vengan a la reunión, pero por favor aclárenle que acá somos todos normales, que somos gente común y corriente, que también podemos defraudar a algunos, a veces pasa, ¿sí? Pero que aquí lo que vamos a hacer es conducirlos a Cristo. Y ahí sí van a encontrar el cumplimiento de la bendición. ¿Me entienden? Si no pago el precio de moverme, de mudarme, que es la palabra que tenemos para este año, de mudarme al ámbito del cumplimiento, yo no tendré la máxima bendición, tendré un beneficio. Solo tendré un beneficio. De hecho, es un increíble beneficio el venir al templo, ¿no es cierto? Imagínense, ustedes llegan acá, hoy los recibieron con caramelos en la puerta, en una canastita, en la otra canastita había una promesa para que te la lleves. Llegaste acá, te saludaron, te abrazaron, te besaron, algunos ni te conocían, te abrazaron igual. Alguien aquí al frente te estuvo haciendo cantar unas canciones que estaban bastante buenas, aplaudimos, ¿sí? Celebramos, gritamos un poco. Después se para uno ahí en la plataforma y trata de animarte la semana. O sea, la verdad que venir a la iglesia es todo un beneficio, pero no tiene nada que ver con las bendiciones de las que habla Pablo. Porque todo lo que hacemos aquí, en este lugar, desde el caramelo a quien te predica hoy, puede no traerte la paz, puede no traerte el gozo, puede no traerte el amor, si no te mudas al ámbito del cumplimiento que es Cristo Jesús. Díganme de verdad, ¿me están entendiendo?
¿Sí? Me alegro, porque a mí me costó tanto entenderlo. No saben cómo le busqué la vuelta a esto, ¿no? Entonces, el solo hecho de estar aquí es un beneficio, pero no venimos por el beneficio, venimos por la bendición. Debemos ir un paso más allá. Necesitamos meternos en Cristo. Ese es el ámbito del cumplimiento. Segundo, y cada paso que damos espero que lo aclare un poquito más. Segundo, dice Pablo que esas bendiciones son nuestras en los cielos en Cristo. En Cristo. ¿Sí? Dice en los lugares celestiales en Cristo. O sea, estas bendiciones son nuestras en Cristo no solo debido a Cristo, no solo gracias a Cristo, sino en Cristo. ¿Qué significa eso? Que hay un lugar, significa que hay un lugar donde las bendiciones están. Y le vengo diciendo desde el principio que lo que quiero que se entienda bien hoy es que no podemos separar a Cristo de las bendiciones, ¿sí? Porque el lugar del cumplimiento de las bendiciones es Cristo mismo. Entonces necesitamos participar de su propia vida para que esas bendiciones nos alcancen. Algunos me siguen mirando con cara de interrogatorio, interrogación, ¿no? Signo de pregunta ahí en esos rostros. Entonces, no son cosas que Cristo nos da. Cristo no te puede dar la paz, sino que Cristo es la paz. ¿Sí? Les suelto otra palabrita que quiero que aprendan esta noche si no la escucharon nunca. ¿Conocen la palabra inherente? ¿Cuántos escucharon hablar de la palabra inherente? ¿Sí? Bien. Entonces, las bendiciones son inherentes a Cristo. Quiere decir que no se pueden separar. ¿Me dejan que les ponga otro ejemplo? ¿Sí? ¿Quieren otro ejemplo para entenderlo mejor? Miren, yo pensé en este ejemplo. Si yo quiero tener esta preciosa música de fondo en mi casa cuando estudio la Biblia, ¿sí? O cuando charlo a solas con mi esposa, ¿se imaginan un fondo así? No hay relación que se pueda romper. Bueno, vuelvan. Entonces, si yo quiero una música así de fondo en mi casa, yo no le puedo decir a Raúl, el pianista: Raúl, por favor, ¿me pasás esa música que me la voy a llevar a casa? Imposible. ¿Cuál es la única forma en que yo tenga esta música de fondo en mi casa? Que me lo lleve a Raúl. ¿Sí o no? Entonces, la música que ustedes están escuchando ahora es inherente a Raúl. Está en él. Él no tiene una partitura, no está tocando la música de nadie más. Él está creando esta música. De hecho, él puede hacer algunos firuletes en la música que a nadie se le ocurrió, y que a él se le ocurre en este momento y que no las puede repetir. ¿Puedes hacer un firulete de este momento así? Si yo quiero eso en mi casa, me lo tengo que llevar a Raúl. ¿Se entiende? Este es otro motivo de frustración de mucha gente. Porque hay mucha gente que se quiere llevar la música a la casa, pero no quiere pagar el precio de llevarse al pianista. Claro, si me llevo al pianista, junto con él va a ir la familia, lo tengo que alimentar a todos, son 5 y de buen comer. Esto es lo que pasa con las bendiciones de Cristo. Entonces mucha gente, vuelve otra vez a la explicación, para no marearlos con tanta palabra, a la explicación de la paz, el gozo y todo eso. Si yo quiero paz, yo no puedo decirle a Jesús: Jesús, por favor, ¿me das de tu paz? Él no me da paz. Cristo no da paz. Cristo no da gozo. Cristo no da amor. Él es paz. Él es gozo. Y Él es amor.
o te lo llevas a Cristo con todas sus bendiciones, o no te llevas nada. Te puedes llevar un beneficio. ¿Por qué? Porque yo ahora puedo, por ejemplo, cerrar los ojos y tratar de memorizar la música que Raúl toca. Y cuando estoy en casa solo, esta noche lo voy a recordar. Mañana olvídate, Raúl, no me acuerdo nada. Puedo avanzar un poco más en los beneficios. Grabo esta música, ¿sí? Al quinto día me aburrió, borro la grabación porque es siempre lo mismo. Ahora, si yo no tuviese a Raúl en casa, él no tocaría siempre lo mismo, innovaría, crearía algo nuevo, ¿sí? ¿Me entienden ahora? Entonces, tenemos que tener bien en claro que no podemos separar, no podemos separar a Cristo de las bendiciones. A ver si les puse algo, ahí está, les puse algo interesante ahí. ¿Lo pueden ver? Dios no nos dará nada aparte de su Hijo. Y Dios nos ha dado todo en su Hijo. Parece un trabalengua, ¿no? Pero es así. Entonces vos vas al Padre y le decís: papá, viste qué complicada que está mi vida, ¿me darías un poco de paz? Ningún problema, llévate a Cristo, te dice el Padre. Él no te da paz, Él te da a Cristo. Él no te da amor, Él te da a Cristo. Entonces, o te llevas a Cristo con todo lo que eso significa, pagando el precio que haya que pagar, o no tenés nada. Tenés el beneficio de un rato de tranquilidad cuando venís al ámbito del testimonio, pero no tenés la bendición de la que está hablando el apóstol Pablo. Bendiciones espirituales en Cristo. ¿Me están entendiendo mejor ahora? ¿Sí? ¿Vieron que no era tan difícil? Había que ponerle un poquito de onda, nada más. Tercero y último. Dice el apóstol Pablo, nos bendijo. Nos bendijo. ¿En qué tiempo está eso? Pasado. Nos bendijo, algo que ya pasó. Entonces, son bendiciones espirituales, están en Cristo, pero ya nos han sido dadas. Entonces no es para un futuro, es para ahora. Si es algo que ya se nos dio, es algo de lo cual disfrutamos ahora. Entonces, todas las cosas que vienen con Cristo, metidas en Él, son para este tiempo, para este tiempo. Inclusive Pablo nos va a decir un poquito más adelante, en el capítulo 2 de Efesios, él dice que se nos ha dado vida juntamente con Cristo y que juntamente con Él se nos ha levantado y sentado en los cielos en Cristo. Todos los verbos tienen que ver con algo que ya sucedió, ya eso pasó. Entonces, ahora estamos en el tiempo en que podemos recibir cada bendición que Dios pensó en la eternidad. Todas las que están prometidas desde el principio del Antiguo Testamento hasta que Cristo vino, todas, ahí hay un montonazo. Todas esas son para que ahora las disfrutemos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Las disfrutemos ahora, pero es en Cristo y es en el ámbito espiritual. ¿Sí? Si yo no pago el precio de mudarme al ámbito donde se cumplen las promesas, si no pago el precio de meterme en Cristo, de meterme en su intimidad, de vivir la vida de Él. ¿Cómo es la vida de Cristo? La vida de Cristo es una vida santa, una vida pura, una vida sin mancha, ¿sí? Ahí me tengo que meter y vivir la vida de Él. Entonces, cuando me meto en Él, tengo todas las bendiciones sobre mí, cumpliéndose. Tiene que quedar claro esto, que sin Él no somos nada. Sin Él no somos nada. Y a partir de hoy debiéramos cambiar nuestra forma de orar, de pedir, de clamar.
Y ya no más pedir por paz, ya no más pedir por lo que sea, sino esforzarnos por tener más de Cristo. Cuanto más de Cristo hay en nosotros, más bendiciones podremos disfrutar. Déjenme que siga un poco más en la lectura del capítulo 1 de Efesios y vamos a entender algunas cositas más que no las voy a explicar porque creo que se explican solas. Pero en el versículo 7, por ejemplo, dice, ¿pasó ahí? Versículo 7, dice, en Él tenemos la redención. Eso vendría a ser como la explicación de lo que Pablo dijo en el versículo anterior que veníamos estudiando, el 3. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. O sea, conclusión, no se me da el perdón. No se me da el perdón, sino que yo soy perdonado si me llevo a Cristo. ¿Vieron que nosotros por ahí oramos y decimos, Señor, por favor, ¿me das tu perdón? Y en realidad, si yo me metiera en Cristo, soy perdonado automáticamente. ¿Sí? Entonces, cuando Cristo llega a nuestra vida, no es que Él viene y nos dice, bien, ya levantaste la mano en la reunión, yo te doy mi perdón, ahora anda nomás tranquilo a presentarte delante del Padre. Llegás a presentarte delante del Padre sin Cristo y te fulmina. No te va a dejar entrar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir metidos dentro de Cristo. Por eso la Biblia habla de que estamos escondidos en Cristo. Eso de escondido me parece que fue a propósito, ¿no? Para que el Padre ni nos vea a nosotros, porque si nos ve nos mata, ¿no? Por los pecadores que somos. Pero cuando nos metemos dentro de Cristo y empezamos a vivir su vida, ¿sí? Entonces, el perdón no es algo que se te da. Lo que se te da es a Cristo y Él ya ha sido perdonado. Versículo 9. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad. Él nos hizo conocer. O sea, no se nos dio conocimiento. Lo que se nos dio a Cristo, sin Él no conocemos nada. Vos podés leer la Biblia día y noche, estudiarla día y noche, año tras año, y puede ser que nunca se te presente Cristo, puede ser que nunca lo conozcas, puede ser que nunca seas salvo. Porque el conocimiento de la voluntad del Padre viene cuando nos metemos en Cristo. No se te da conocimiento, se te da Cristo. Te metes adentro de Cristo y todo su conocimiento viene sobre vos. ¿Amén? ¿Se entendió? Versículo 13. Dice, en Él también, en Cristo también, fuimos hechos herederos. En Cristo fuimos hechos herederos. O sea, no se nos da una herencia. Otra vez, lo mismo de siempre, ¿no? Pero se lo repito a propósito para que se nos grabe. No se nos da una herencia, se nos da a Cristo. Fuera de Cristo, la herencia no existe. Fuera de Cristo, la herencia no funciona. Digo esto porque, no en esta iglesia, ¿no? Pero en algún otro lugar alguno quiso usar de la herencia sin tener a Cristo en su corazón. Le fue re mal. Y una más. Versículo 13, que dice que en Él también ustedes, sigo leyendo de acá, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Lo traje a propósito porque quizás muchas veces escuchamos que nosotros caminamos con una marca encima, la marca del Espíritu Santo, y es una media verdad. En realidad no tenemos ninguna marca nosotros encima. El que tiene la marca es Cristo. Entonces, si yo me meto dentro de Él, camino con la marca de Él. Pero si no pago el precio de vivir en Cristo, yo no estoy marcado. Eso significa que el infierno puede hacer conmigo lo que quiera. Ahora, si caminas bajo la marca de Cristo, el infierno no puede tocarte. Lo tiene prohibido. ¿Qué es lo que nos conviene? ¿Qué les parece a ustedes? Así que yo quisiera preguntarles esta noche, ¿cuántos de ustedes quisieran irse revestidos de Cristo esta noche, a este lugar?
¿Entienden esto de que fuera de Cristo no somos nada, no? Pensamos tener cosas, pero en realidad no las tenemos si no tenemos a Cristo. Lo que sí vale la pena es que tengamos a Cristo, y con Él viene todo lo demás, aunque ni lo pidas, aunque no lo necesites. ¿Puedes cerrar tus ojos un momentito, por favor? Yo quisiera que esta noche pasemos un tiempo buscando ser revestidos en Cristo. Que pasemos un tiempo orando, primero para pedir al Espíritu Santo que nos termine de explicar esto, que a lo mejor es un poco complicado. Pero en segundo lugar, vamos a pedirle al Padre el ser revestidos en Cristo. Vamos a meternos adentro de Cristo. Vamos a decidir compartir la vida de Cristo. Esto no es un almacén donde simplemente vamos y pedimos 1 kilo de lo que quisiéramos y luego nos vamos a usarlo tranquilamente como se nos ocurra en nuestra casa. No es así. Si quiero esas bendiciones, debo meterme en Cristo y vivir su vida. No puedo vivir cualquier vida. Quizás hoy terminaste de entender por qué tuviste algunas frustraciones, aún yendo a la iglesia. Acordate, la iglesia es solamente el ámbito del testimonio. Es solamente donde se te cuentan las cosas. Pero las cosas no suceden aquí. Las disfrutamos porque muchas veces algunos hermanos pagan el precio, se meten en Cristo y aquí hay una fiesta increíble y los que estamos alrededor somos beneficiados por eso. Pero necesitamos revestirnos de Cristo, meternos adentro de Él y saber que cuando me meto dentro de Él hay pensamientos míos que van a morir definitivamente, van a ser absorbidos. ¿Se acuerdan que Rodriguito una vez nos predicó acerca de eso? De ser absorbidos por Cristo. Es decir, cuando yo me meto adentro de Él, el ADN de Cristo es tan fuerte que absorbe el mío y deja mis pensamientos, mis intenciones, mis motivaciones, las deja sin efecto. Eso que pasa por tu mente y que vos no querés que se entere nadie, esas palabras que a veces decís cuando estás solo y no querés que nadie las escuche, todo eso es absorbido por Cristo y es desmenuzado. No puede circular por dentro de Cristo. Ese es el precio que hay que pagar, el mudarnos a vivir en el ámbito de Cristo, vivir la vida que vive Él. Yo voy a pedir a mis hermanos de los grupos troncales que me ayuden esta noche, que vengan aquí al frente, por favor, porque quiero dar la oportunidad a todos aquellos que necesiten que los acompañemos orando, que puedan pasar esta noche aquí y permitan que los hermanos líderes de la congregación los acompañen buscando esto, ¿no? Buscando estar metidos en Cristo, ser revestidos de Él. Quizá alguno entendió el mensaje en sí, entendió que todo lo que necesito está en Cristo, pero le cuesta entender cómo su vida puede relacionarse con la vida de Cristo. Quizá le cueste aceptar que lo que hay ahí adentro tuyo, que vos lo conocés bien, pueda funcionar bajo el control de Cristo. Bueno, en eso consiste la entrega, en eso consiste el convertirse, en eso consiste el decidir que Cristo sea el Señor. Cuando decidís que Cristo sea el Señor de tu vida, lo que estás haciendo en realidad es meterte dentro de Cristo. Y a partir de ese momento ya no caminás vos, camina Él. Ya no decidís vos, decide Él. Ya no pensás vos, decide y piensa Cristo. Ya no hablás, habla Cristo. Y cuando eso está sucediendo,
estás metido exactamente en el ámbito del cumplimiento, donde toda bendición espiritual se cumple. Mientras los chicos nos ministran en este tiempo de adoración, los invito a todos a que nos metamos dentro de Cristo. Y si alguien necesita ayuda, por favor, pase aquí. Acérquese a alguno de los líderes y ellos estarán orando por ustedes. Nos ponemos todos de pie. Padre Santo, ayúdanos a entender cómo funciona esta bendición espiritual. Ayúdanos a entender. Llama, Señor, hoy a aquellos que necesitan meterse dentro de Cristo. Aquellos que han estado pidiendo cosas, quizás sin saber o no, o sin recordar, que en realidad tú no das cosas, sino que tú das al Hijo. Entonces, o pagamos el precio de vivir con el Hijo, o no tenemos nada. Bendícenos en eso, Señor. Los que están entendiendo que tienen que pagar ese precio de vivir en Cristo Jesús, por favor, pasen aquí y sean ministrados esta noche. Cuando el apóstol Pedro escribía su segunda carta, él nos explicaba que nosotros recibimos promesas de parte del Padre y que por esas promesas nosotros podíamos ser participantes de la naturaleza divina. Muchos de ustedes están viendo justo esto ahora en sus grupos de crecimiento, en el material de discipulado. Entonces, la promesa de Pedro es muy clara, obviamente inspirado por Dios, ¿no? De que si creemos lo que la palabra enseña, inmediatamente somos trasladados al ámbito donde está Dios. Y creo que alguna vez hicimos esta pregunta. ¿Cuántos creen que en el ámbito donde está Dios hay pobreza, por ejemplo? ¿Hay miseria donde está Dios? Por supuesto que no. ¿Hay enfermedad donde está Dios? No. Entonces, a ver si podemos entender esto. Porque yo sé que muchos han estado buscando, pero con toda la fuerza de su corazón, ser sanos o salir de la miseria y tantas otras cosas que son tan fuertes en nuestras vidas. Y las han estado pidiendo a Dios y que Dios se las dé. Hoy necesitamos entender esto, que no es algo que Dios te dé, sino que Dios está diciendo, métete en Cristo y automáticamente estás en un ámbito donde hay sanidad, estás en un ámbito donde hay prosperidad. El secreto no es que Dios te dé algo, el secreto es que vos te metas dentro de Cristo. En Cristo no hay miseria, no hay enfermedad. A veces la enfermedad consigue permanecer en nosotros cuando todavía no nos metimos suficiente en Cristo, pero no resiste. Como recién orábamos, ¿no? No resiste el ADN de Cristo. El ADN de Cristo ya tiene antivirus propio, ¿no? Que circulan por su sistema circulatorio. Cuando nos metemos en Cristo, Él se transforma en nuestro ámbito de sanidad, nuestro ámbito de prosperidad. Si alguien estaba pidiendo a Dios, Señor, haceme sano de esto, o Señor, sacame de este pozo financiero, lo que sea, espero que hoy puedas entender que la respuesta no es algo que se te vaya a dar, sino que es un lugar al que tenés que mudarte. Es un lugar al que tenés que mudarte. Los hermanos siguen aquí adelante dispuestos a orar por aquellos que necesitan emprender una mudanza esta noche. Si alguien necesita emprender una mudanza esta noche, pase por favor. Señor, que esta semana que comienza se caracterice por una búsqueda profunda de meternos en ti. Señor, yo no te pido ahora que le des fuerza a mis hermanos, lo que te pido es que le des a Cristo.
que le des a Cristo y que ellos tengan la habilidad de meterse en Cristo. Señor, que cada día paguen el precio de estar en tu presencia, en tu intimidad, de adorarte y de clamar, como hoy la palabra nos enseñó, de clamar para vivir en Cristo, vivir en Cristo, vivir en Él, vivir en Cristo, meterse en Cristo, siendo conscientes de que, aún como dice esta canción que terminamos de cantar, Señor, tu amor, el poder de tu amor lo va a consumir nuestro pecado, va a consumir nuestra maldad, va a consumir nuestra angustia. Señor, en el nombre de Jesús, comenzamos una semana de profunda búsqueda de habitar en el ámbito del cumplimiento de las promesas de Dios, que es Cristo mismo. Amén. Amén. Déjenme que les diga algo. Vamos a hacer algo.